En este video vamos a analizar, aunque sea brevemente, los conceptos de la deidad, tanto en la Biblia como en las escrituras hindúes. A primera vista, cuando uno analiza estas nociones, se da cuenta que en la Biblia existen dos tipos de nociones sobre la deidad. La una, por supuesto, es la exotérica, donde se muestra a Dios como un Dios de tribu, un Dios irascible, un Dios vengativo, un Dios que castiga al pueblo, un Dios que le infringe penalidades, un Dios que confunde las lenguas de los distintos pueblos para castigarlos, un Dios casi antropomorfo, etcétera, etcétera, que es un Dios, que es una idea muy primitiva de la deidad, la deidad es mucho más que esto. Pero por otro lado se sabe que en la parte esotérica de la Biblia, o sea, en la parte esotérica de los judíos, tenemos la Kabbalah. La Kabbalah tiene unos conceptos mucho más finos, mucho más profundos sobre la deidad y sobre lo que los occidentales llamamos Dios, aunque los orientales dicen que a Dios no se lo puede nombrar porque se lo estaría negando. Y lo más interesante es que si uno ahonda sobre el concepto de Ein Sof, ese concepto cabalístico de la deidad, se ve que ya es un concepto mucho más fino, donde Dios se asemeja completamente al concepto tomado por los judíos de culturas más antiguas. Se sabe pues que la Biblia está encriptada, que es alegórica, que es simbólica y que está velada, y que las verdaderas explicaciones sobre Dios en la Biblia hay que tomarlo de los orígenes que tuvo la Biblia. Se sabe pues que los judíos tomaron sus libros sagrados cuando estuvieron presos, cuando estaban en Egipto, cuando estuvieron en Babilonia, etcétera, etcétera. Y lo que pasó a Occidente fue la parte exotérica y muy poco sobre la Cábala. En realidad la Cábala tiene sus orígenes principalmente en la India, en los Vedas y en los Upanishads, que son los libros sagrados de la India. Así que para darnos cuenta de cuál es el verdadero significado de la deidad en la Biblia, tenemos que remontarnos a los originales de donde fue tomada la Biblia. Y para el efecto nos vamos a seguir por un libro llamado Filosofías y Religiones de la India, de un autor que se llama Yogi Ramacharaka. Y allí nos damos cuenta de lo fino que es la filosofía hindú, de lo antigua y de lo interesante y parecida que es con relación a la Kabbalah. Dice el mencionado autor Ramacharaka: lección segunda, las enseñanzas esotéricas de la India. Dice: difícil es señalar por los remotísimos los orígenes de las filosofías arias. Se computa que la raza aria cuenta por lo menos 10.000 años de antigüedad y mucho más. Algunos opinan que sus enseñanzas se basan en la de otras culturas todavía más viejas. Seguramente la civilización aria, madre del pensamiento moderno y aún de los idiomas del mundo culto, pues así lo afirma el profesor Max Müller, que dice que casi todos los verbos de las actuales lenguas sabias se pueden compilar filológicamente en unas cuantas raíces sánscritas. No tan solo nos ha dado la mentalidad aria los temas a que aplicar el pensamiento, sino también las palabras con que se expresan estos conceptos. Así pues, hace siglos de siglos, la raza aria invadió las llanuras de la India, conquistando el país, a cuyos negros aborígenes expulsaron. Los historiadores no aciertan a señalar de dónde vinieron los arios, pero las tradiciones indican que llegaron de una desconocida tierra del norte, y otros han supuesto que vendían de la región ártica.
cuyas primitivas condiciones eran muy diferentes de las actuales, mientras otros opinan que eran los supervivientes de una gran nación cuyo país asoló un cataclismo geológico. Algunas de las antiguas tradiciones sostienen que los arios eran los supervivientes de la desaparecida Lemuria, situada en el área que hoy ocupa el Océano Pacífico y parte del Índico, incluso Australia, Australasia y otras islas del Pacífico, que son las cumbres o puntos más altos del sumergido continente lemuriano. Afirma la tradición que antes del gran cataclismo que destruyó la Tierra y la raza de Lemuria, emigraron un buen contingente de lemures conducidos por los caudillos religiosos que habían vaticinado la inminente destrucción de su tierra. Estos emigrantes y sus descendientes se refugiaron en las cimas de la parte septentrional del país que el cataclismo convirtió en islas, donde moraron durante siglos hasta que emigraron después a la tierra firme, recién surgida del mar, en el sur, o sea, la India actual. La encontraron ocupada por aborígenes de raza negra, allí arrojados por convulsiones de la naturaleza, y los expulsaron después de vencidos por la superioridad mental que sobre ellos tenían. Sin embargo, aún existen en la India cerca de 500.000 de descendientes de aquellos aborígenes a quienes los arios dejan vivir en paz y todavía conservan la primitiva religión de sus antepasados, sin que los arios les molesten por sus creencias ni traten de imponerles las suyas. Así que pues prosperaron los arios en la nueva tierra y de ellos descienden los actuales pobladores de la misma raza. Sin embargo, parte de ellos pasaron a Europa y sus descendientes fueron los iberos, celtas, griegos, latinos, germanos y eslavos, de que nos habla la etnografía. Y agrega el señor Ramacharaka: pocos europeos saben que los arios de la India y las razas predominantes en Europa proceden de un mismo tronco y no son de distinta estirpe como los chinos y japoneses. Así pues, la comunidad de origen de dichas gentes explica la comunidad de algunas creencias, como por ejemplo la de la reencarnación, mantenida por los antepasados de los actuales europeos. Durante el periodo de sus emigraciones y los afanes del establecimiento, que abarcó algunos siglos, los antiguos arios perdieron mucho de su primitiva civilización, como siempre les ha sucedido a los primeros inmigrantes, que procedentes de otro antiguo se establecen en un nuevo país donde han de cimentar con nuevos materiales una nueva civilización. Así que al verse en un nuevo ambiente y obligados a luchar con también nuevas condiciones, poco a poco fueron cayendo en un estado de relativa sencillez, de suerte que desdeñan las antiguas verdades suplantándolas por leyendas, tradiciones y reminiscencias de las primitivas enseñanzas que los viejos transmitían a sus nietos y bisnietos y que conservan de generación en generación. Pero aunque se perdió gran parte de su filosofía y su religión pasó de doctrina metafísica a sencilla creencia, aún conservan algunas verdades fundamentales. Las primitivas enseñanzas contenían la idea de un ser absoluto, de quien todas las cosas emanan, y las almas humanas proceden como chispas de una hoguera. También afirmaban la inmortalidad del alma, que nunca había nacido ni jamás había de morir, y estaba sujeta a reencarnación según la ley de causa y efecto. Aunque los antiguos arios perdieron la plena comprensión del único ser absoluto, nunca desecharon la idea de un supremo espíritu de la naturaleza, del cual por misterioso del cual eran parte, ni tampoco abandonaron la creencia en la reencarnación. Así que estas fundamentales doctrinas se encastillaron en la raza aria durante siglos y todavía las mantienen inflexiblemente. Así que aquel sencillo y primitivo pueblo siguió, como era natural, el camino de todos los pueblos de análogo grado de civilización
y empezaron a forjar innumerables dioses y semidioses según sus conceptos y las exigencias de su imaginación. El número de divinidades, la diferencia entre ellas fue aumentando a medida que la raza aria, al multiplicarse rápidamente, se dividía en tribus, pueblos y naciones. Pero la mentada aria nunca perdió de vista que superior a todos los dioses existía el uno, de quien aún los mismos dioses procedían. Hasta en la tribu más incultas, que habían caído en prácticas idolátricas, cuyos dioses eran de lo más grosero que cabe concebir, con culto diabólico inclusive, tenían la tradición de un dios de los dioses. Así la raza aria fue reascendiendo por cuantas etapas han pasado todas las razas en la evolución de sus creencias religiosas, pero con el sutil influjo de la heredada idea del uno que luchaba por desplegarse de nuevo en la conciencia de la raza. Unos 5.000 años antes de la era cristiana, comenzó a manifestar el pueblo índico vivo interés por la filosofía, sobre todo en las comarcas que habían llegado a aquel nivel relativamente alto de conocimiento y cultura. Dicen los indios que este interés tuvo por causa la reencarnación de varios antiguos instructores de la raza raíz, que al volver a la tierra reencarnados en el cuerpo de sus descendientes, reavivaron los antiguos conocimientos, los conocimientos perdidos durante los siglos de emigración y nuevo asiento. Así que por entonces, cualquiera que fuese la causa, se inició una admirable reviviscencia de especulación filosófica, cuyos efectos persisten hoy en día en la India. Fue entonces cuando aparecieron aquellos preclaros pensadores, a quienes llamamos, entre comillas, antiguos sabios hindús, cuya memoria conserva todavía en la India la tradición. Así que aquellos hombres florecieron antes de que se escribieran los Vedas y los Upanishads, los antiguos libros sagrados de la India, y fundaron la escuela de filosofía índica que tan poderosa influencia ha ejercido desde entonces en la raza aria. De cuanto nos cabe entresacar de los escritos y tradiciones transmitidos de generación en generación por los instructores, se infiere que los sabios agruparon en su derredor a los jóvenes más inteligentes de su raza y formularon y expusieron una filosofía puramente racional. Se exhortó a los estudiantes a que desecharan todas sus preconcebidas ideas y creencias religiosas en cuanto con la filosofía se relacionan, para levantar de nuevo la planta sobre firmes cimientos, el edificio mental. En efecto, tan interesados estaban los sabios en dar sólido fundamento a la nueva filosofía, que bien puede decirse que toda su labor se contrajo en la cimentación de la filosofía índica, dejando a sus sucesores en el transcurso de los siglos la tarea de levantar el edificio, y tan acabadamente la cimentaron que aunque muchas filosofías han ido apareciendo y desapareciendo en la India durante los últimos 50 siglos, todavía subsisten los cimientos de los sabios, tan sólidos y firmes como cuando los echaron, inmutables e incólumes, sin que los menoscabaran las construcciones y demoliciones que durante tantos siglos pasaron sobre ellos. Seguramente tal obra de cimentación ha de ser sólida, merecedora de que la atiendan y consideren todos los pensadores, cualquiera que sea su religión, raza o país. Así que consideremos la obra de los sabios y los cimientos que ellos mismos colocaron, dice el señor Ramacharaka. En primer lugar, exhortaron los sabios a los estudiantes a que observaran que en el aspecto fenomenal de la naturaleza y del universo nada hay constante, ni permanente, ni fijo, ni imperecedero. Conviene indicar a este punto que los sabios entendían por fenomenal todo cuanto pueden percibir los sentidos corporales, esto es, que se ve, oye, huele, gusta o toca en algún modo. El diccionario define la palabra fenomenal con este término, comillas, una apariencia algo visible, todo lo que se percibe por observación. Y ambos conceptos son casi idénticos. Después enseñaban los sabios a observar que el mundo fenomenal
es una serie de mutables y tornadizas formas y sucesos sin que nada sea perdurable ni permanente. Así que para los sabios, cosa ninguna del mundo fenomenal, ni todas ellas juntas, tiene existencia real en el sentido de fijo, constante y permanente. En consecuencia, aconsejaban los sabios a sus alumnos que reconociesen que el universo fenoménico no era real, entre comillas, en la acepción filosófica de la palabra. Después enseñaban que tras lo mudable y cambiante manifestación del universo fenomenal debía haber algo real y sustancial sobre cuya superficie funcionasen en intermutua actividad la materia, la fuerza y la vida, como se mueven las olas sobre la superficie del mar o como pasan las nubes sobre el azul del cielo. Afirmaban que la pura razón bastaba para convencer a quien filosóficamente reflexionara sobre el asunto, que tras los fenómenos del universo debía haber algo real y sustancial, pues de lo contrario, ni aun en apariencia, podría existir el universo fenomenal. Por lo tanto, debe haber un trasfondo de realidad, o sea, un fundamento de sustancia. El diccionario Webster define la sustancia, entre comillas, todo lo que subyace en una manifestación externa, o sea, el sustratum, aquello en que están inherentes todas las propiedades, lo que constituye una cosa tal cual es, la naturaleza, la esencia real o existente, etc. Por consiguiente, esta universal sustancia ha de ser real y necesariamente la única realidad. Y continúa diciendo el señor Ramacharaka. Más adelante enseñaban los sabios que dicha sustancialidad debía ser una en su esencia, ser, pues de lo contrario no podían existir los encadenamientos y ordenación que se observan en el universo fenomenal. Proseguía este razonamiento lógico diciendo que la única realidad debía ser superior a todos los fenómenos, atributos y cualidades, incluso los del hombre, porque lo que su íntima naturaleza o esencial ser está más allá del conocimiento y aún de la imaginación del hombre. Es inconcebible en este sentido y que por lo tanto indefinible e inefable sin que le convenga ningún nombre alguno. Así pues, los sabios lo designaban impersonalmente con la palabra sánscrita tat, que equivalente a aquello, es decir, algo sin atributos, ni cualidades, ni nombre, pero cuya existencia se reconoce. También se le designa con palabras como Brahman, comillas, o absoluto, comillas, que indistintamente emplearemos en esta lección. Así pues, el fundamental axioma de que de nada no puede salir algo y como aquello es la única realidad, esta única realidad no puede surgir de la nada, resulta que forzosamente ha de haber existido siempre y ser eterna. Según el también fundamental axioma de que algo no puede aniquilarse en nada, tenemos que aquello no puede dejar de ser y ha de ser perdurable. Por lo tanto, aquello es lo eternal. Ahora bien, como quiera que no puede haber nada externo a aquello que lo limite, defina, determine, afecte, cause o influya, se infiere que aquello es infinito. Y como no puede haber ninguna otra causa del universo fenomenal, resulta que aquello debe ser su única y suficiente causa. Pero en este respecto, la sutil mentalidad de los sabios indios no cayó en la incongruencia de colocar aquello en categoría con otras causas, como son los filósofos occidentales en llamarlo la causa primera. Por el contrario, dicen que aquello es la causa sin causa, la única causa real, y que algo otro que aquello no puede ser causa real. De estos razonamientos dedujeron los sabios indios que todo cuanto llamamos causa y efecto en el mundo fenomenal no es más que una serie de consecutivos efectos,
es decir, un ordenado y continuo eslabonamiento de sucesos u objetos procedentes de la única causa, procedente de aquello. Así que en el mundo fenomenal cada objeto o suceso es relativamente hablando a la par, causa y efecto, o sea, efecto del procedente objeto o suceso y causa del siguiente objeto o suceso. De todo esto se deduce la continuidad, regularidad y uniformidad de las leyes a que está sujeto el universo fenomenal. Por lo tanto, aquello es la única causa real. Además, aquello es necesariamente inmutable, porque nada hay que mudar en ello, ni nada en que pueda transmutarse, y como nada sino ello mismo puede ser, porque es todo cuanto es, nada hay en lo que pudiera mudarse o convertirse, pues nada puede crearse de la nada, y aquello no puede mudarse en otra realidad porque es la única, como tampoco puede convertirse en la nada ni en la irrealidad. Y continúa el señor Ramacharaka en esta interesante descripción de la deidad. Tampoco puede aquello dividirse en partes, porque nada hay que pueda dividirlo, y si pudiera dividirse, resultarían dos o más aquellos, dos o más realidades en vez de una, quedando destruida su infinita naturaleza, lo cual juzgan los sabios imposible. Por lo tanto afirman que aquello es inmutable e indivisible. Todo lo que verdaderamente es ha de ser real, y como aquello es la única realidad, ha de ser todo lo que es, y por lo tanto ninguna otra cosa puede ser lo que él es. Así tenemos que todo cuanto parece ser carece pues de realidad y existencia propia, o no es nada o ha de ser emanación y manifestación de aquello. En este postulado fundamental dicen los filósofos indios que se han de apoyar todas las verdades relativas al universo. No admiten la creación entre comillas de nada fenomenal, porque arguyen que como es axiomático que de la nada no puede salir algo, resulta que aquello no puede crear de la nada el universo fenomenal, ni las almas individuales, ni tampoco crear nada de su propia sustancia o esencia, ni cabe que hubiese algo distinto de aquello, con lo cual crear, entre comillas, las cosas fenoménicas, de donde se sigue que nada ha podido ser creado. Por lo tanto, el universo fenomenal y todo cuanto contiene, incluso las almas individuales, deben haber emanado de aquello, o ser su manifestación, mediante un proceso inasequible a la mente humana, aunque sea capaz de imaginarlo. Y dice, en este fundamental postulado se apoyan los sabios para razonar todo cuanto atañe al universo fenoménico, y sobre él levantaron los diversos sistemas de la filosofía índica. Compendiaremos ahora las conclusiones a que llegaron los antiguos sabios indos y sus primeros discípulos, y después estudiaremos la subsiguiente evolución del pensamiento de la India. Así pues, los sabios indos asentaron tres idiomas o verdades existentes por sí mismas, evidentes, en las que fundaron sus especulaciones sobre el universo fenomenal y la realidad en él subsistente. Esos tres axiomas son los siguientes. Primero, de la nada no puede salir nada. La nada no puede ser causa ni origen de algo. Nada real puede ser creado, porque el ahora no es, nunca podrá ser, ni nunca fue. Así que no puede ser ahora, y si es ahora, fue siempre. Segundo, algo real no puede desvanecerse en la nada. Y dicen, si ahora es, será siempre. Nada que es puede aniquilarse. La disolución es tan solo un cambio de forma, la resolución de un efecto en su precedente causa real o relativa. Y tercero, todo lo que ha evolucionado debió involucionar. Así que la causa real o relativa debe contener el efecto, y el efecto debe ser la reproducción de la causa, ya sea real o relativa. Así que, según hemos visto, desde los orígenes del pensamiento filosófico indo manifestóse el intuitivo deseo
de analizar el aspecto fenomenal de las cosas, aún de las consideradas como principios universales, y remontando el análisis hasta llegar a lo que ya no era posible analizar en la mente humana, ni podía llamársele algo sino aquello, porque en algo había de haber determinación de atributos y cualidades susceptibles de análisis, y en aquello no cabía semejante análisis, ni otra cualquiera metafísica especulación. Así que los primeros pensadores se preguntaban, cuando el universo se desintegra, ¿qué lo absorbe? ¿Cuál es la realidad subyacente en el mundo de cambio y destrucción? ¿Y en qué permanente fundamento descansan el perecedero universo? Estas son preguntas que contestaremos en el siguiente video, y por ahora vamos a terminar esta pequeña introducción sobre la verdadera esencia de la deidad, tanto en la Biblia esotérica, en la Kabbalah y en los Vedas hindúes, que son el origen, ya dijimos, de la Kabbalah y de la